Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Esperando que las bendiciones del Padre los alcancen en su casa, con su familia, con su hogar. En esta noche, una vez más, analizaremos una cápsula más del regalo de nuestra vida. Y en esta noche hablaremos de qué se necesita o con qué podemos alcanzar el cambio que requiere Dios ver en nuestras vidas para que seamos merecedores de ese regalo de la vida eterna. Y en esta noche, hermanos, la ley, hablaremos un poco de ello. La ley es la herramienta que necesitamos para obtener y alcanzar ese cambio. Porque si usted quiere hacer algo, necesita un recurso, un elemento, una herramienta, algo, un combustible, algo que promueva el cambio. Por ejemplo, un vehículo para que pase del estado estático al estado en movimiento necesita combustible, y que ese combustible sea de alguna manera utilizado para generar la fuerza que mueva precisamente de la estática al movimiento al vehículo. En nuestra vida espiritual también se requiere esto. Nosotros necesitamos algo que nos enseñe y que nos ayude a lograr ese cambio, porque puede haber voluntad. Habremos entendido que se requiere, por lo que hemos visto en las cápsulas pasadas, que el Señor espera que nosotros hagamos un proceso de transformación y después nace en nosotros el deseo, y ahora tenemos que buscar el elemento con el que ese deseo se transforme en una realidad. Y esto solo es posible a través de la herramienta que nos da nuestro Dios y que es su ley. Dice en los Hechos de los Apóstoles, en aquel día en que Felipe el apóstol se encuentra con el eunuco en el camino, dice la Escritura lo siguiente, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, dice, mis hermanos, en el versículo 30, y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Este momento tan importante de estos dos varones que históricamente nos relata la Escritura, nos enseñan, mis hermanos, que para que nosotros podamos entender de manera clara las cosas, necesita haber algo que nos diga el cómo hacerlo. Y en esta nuestra vida, el cómo hacerlo nos lo dicta la palabra propia de Dios, las enseñanzas de Dios, los mandamientos de Dios y todo aquello que es la normatividad divina. En el libro de Deuteronomio, tomando en cuenta las palabras de Moisés, dijo el Señor de la siguiente manera, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis, dice, así en medio de la tierra a la cual entráis para poseerla. Así que la herramienta que promueve el cambio es la ley de Dios, la normatividad divina en la que la palabra de Dios se centra y que nos enseña a comprender de manera correcta la voluntad del Padre. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, búscalo allí en casita, mi hermano, busca allí en casita este texto, Romanos capítulo 7, y leeremos el versículo 7 también. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Y esta expresión que utiliza el apóstol Pablo nos muestra de manera clara cómo Dios nos va a enseñar a través de sus mandamientos que debemos de lograr el cambio. Y ese viejo hombre viciado del que hablábamos en la cápsula pasada, solo podrá dejar la pasada manera de vivir entendiendo que la ley de Dios nos pone a comparar nuestra vida con lo que el Señor nos pide. Y cuando logramos de manera correcta la comprensión de la voluntad de Dios y la trasladamos al plano de los hechos, entonces el cambio va a ocurrir sin que nosotros, hermanos, realmente
tengamos que hacer un gran esfuerzo, porque finalmente solo es dejarnos llevar por la voluntad de Dios para que el cambio venga a ocurrir. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice el Señor, verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero lo pensamos a nuestra manera, lo pensamos porque así aprendimos en el pasado. Pero cuando nos acercamos a la voluntad del Padre y entendemos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y comprendemos de manera correcta lo que el Señor quiere que nosotros llevemos a la práctica, nos damos cuenta que verdaderamente lo que hacíamos no era lo que Dios quería de nosotros. Por eso, en este proceso del regalo de nuestra vida, lo que pretendemos con esta oportunidad que nos ofrece Dios es encontrar los elementos de cambio, y en este caso la ley de Dios se convierte en el más grande de todos, porque a través de ello comprenderemos a lo largo de nuestra vida cómo obedecer a Dios, cómo cumplir con Él, cómo hallar gracia, cómo alcanzar sus favores. Decía el rey David en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de acercar nuestra vida a Dios a través de cumplir con sus mandamientos, tendremos la dicha de poder caminar en una senda iluminada. Y además en una senda de verdad, porque Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que conociendo la verdad encontraríamos libertad. Y esto solo es posible en la medida en que ese promotor del cambio, que es la ley de Dios, lo practiquemos en nuestras vidas. Y ya más adelante, en este espacio del regalo de nuestra vida, hablaremos de muchos aspectos de esa ley que nos van a servir a entender de manera más clara la voluntad del Padre. Dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo dice que para que nosotros podamos lograr comprender a Cristo, necesitamos de la ley, porque la ley se convierte en nuestra nana, en nuestra nodriza, en aquella que nos conduce al encuentro de Jesucristo. Por eso él decía en muchas de las ocasiones en que los de su pueblo lo cuestionaban, él decía, según lo que se escribe en los evangelios, que la ley, hermanos, hablaba de las cosas que él nos iba a hablar, y por eso es tan importante entender la ley. Dice el libro de los Salmos, un salmo hermoso que es el 1, y aquí es donde encontramos una gran oportunidad de reflexión cuando David dice en el verso 1, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Mateo decía con una gran verdad que todo aquel que promueva el uso como herramienta de cambio de la ley de Dios también será bienaventurado. Porque, hermanos, los que enseñan, los que practican, los que viven conforme a la ley de Dios, alcanzarán la gracia. Decía el profeta, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así que el factor de cambio, hermanos, es la ley de Dios que se convierte en nuestra herramienta con la cual podremos transformar nuestra vida para que seamos lo que el Señor espera de nosotros. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, con detenimiento en casita, léalo, medítelo, dice el profeta, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
En esta noche nos vamos con un consejo, que la herramienta de cambio que nuestro Dios nos da para poder lograr la transformación de nuestra vida en esa aspiración de la vida eterna, del regalo de nuestra vida, lo encontramos en la ley de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.